Y eso tenemos que asimilarlo. A los hombres no nos gusta ir al médico. A los hombres no nos gusta ir a que nos chequeen la próstata. Pero si junio es el mes mundial para promover la lucha contra el cáncer de próstata, nosotros debemos entender que el mensaje está. Nosotros debemos entender que no tiene cara, que no tiene color, que no tiene realmente, después de los 30 años no tiene edad para que usted tenga problemas o pudiera tener problemas con la próstata, y eso puede evitarse yendo con tiempo a hacerse su chequeo rutinario al médico. De manera que cada uno de nosotros sea un promotor con el ejemplo de lo que es prevenir el cáncer de próstata. Junio también trajo un día interesante, Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Y aquí probablemente voy a entrar en contradicción con muchas personas. Aquí probablemente voy de nuevo a poner mi ejemplo. Aquí probablemente tengamos que hacer un símil, una comparación entre lo que era la conducta del muchacho de mi época y lo que es la conducta del muchacho de hoy. Lo que es el estilo de vida del muchacho de mi época y lo que es el estilo de vida del muchacho de esta época. Mire, tenemos que distinguir entre lo que es trabajo infantil para mí y lo que es explotación en el trabajo infantil. Es complicado para la idea que le han vendido psicológicamente a la gente. La gente que está entre 45 y 60 años sabe que nosotros, la gente de esa época, acompañábamos a nuestros padres al trabajo. Y lo voy a empezar por lo más fácil. Si era ingeniero, el muchacho iba y le servía en muchas ocasiones de mensajero al papá. Si trabajaba en la empresa, en una empresa propia, entonces el muchacho iba a hacer trabajos propios de la empresa. Por eso antes, cuando una empresa ya el cabeza se iba retirando o tenía que retirarse por cualquier situación, no había problema porque el sustituto estaba ahí, el relevo estaba hecho. Porque usted no puede, por eso usted ve que muchas empresas se la entregan a los muchachos florecida y de repente cuando se la ponen en la mano, pues se caen. ¿Por qué? Porque el muchacho no se preparó para el relevo, probablemente estudió, pero en la práctica no convivió con el papá la manera de llevar la empresa. Y entonces vienen de donde usted quiere que vengan, de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, de donde usted quiera. Y entonces viene a traer cosas enlatadas que en su empresa, lamentablemente por la razón que sea, razones culturales, razones de recursos humanos, razones tecnológicos, razones de mercado, no se adaptan para su empresa y la empresa entonces lo que hace es que se va a pique, se cae. Pero resulta que si ese muchacho antes de irse a la universidad convivió con su papá y siempre que tiene unas vacaciones viene y convive con su papá en esa empresa, tiene el mecanismo, ve que hay que ir mejorando a tiempo, visualiza la empresa en el futuro y entonces no lo sorprendería como nos ha sorprendido en el día de hoy lo que es la inteligencia artificial a la mayoría de empresas. Pero sigo bajando. El muchacho que el papá tiene un supermercado. Un supermercado es un negocio complicado. Un supermercado es un negocio que la gente lo ve fácil, pero que no es tan llevadero. Y entonces cuando se lo ponen en la mano a un muchacho, bueno, el muchacho no tiene eso y el supermercado se va a pique. Por eso la gente dice, las cadenas internacionales se están quedando con todos los negocios. No, lo que pasa es que las cadenas internacionales van promoviendo su gente de acuerdo al esfuerzo que van haciendo para crecer. Y yo entiendo que realmente así debe ser,
Cuando viene al renglón farmacéutico, que es un renglón delicado, muy delicado, probablemente uno de los más delicados que usted pueda imaginarse. Y cuando el muchacho entra allí nuevo, con todos los bríos, pues imagínese una empresa de producir medicamentos. Es una empresa que, aunque tiene márgenes excepcionales, la fabricación tiene márgenes excepcionales, pero usted tiene que saber cómo prever la materia prima, cómo negociar la materia prima, de dónde negociarla, o sea, una serie de cosas, y luego entender el mercado, que es un mercado complejo. Hay distribuidoras, hay fabricantes que han puesto su empresa en manos de las nuevas generaciones y se han ido a pique. Igual pasa con las farmacias, un negocio muy delicado. Ahora, ¿por qué realmente y voy a llegar y voy a seguir bajando? Mire que antes los mecánicos se formaban, muchachos que ya a los 10 años estaban en el taller. ¿Qué es lo que hacían los papás de los barrios y los campos? Bueno, este muchacho, que yo lo tengo aquí para que no ande tiguereando, mire maestro Doroteo, mire maestro Bozo de los Santos, mire maestro Piche. Y cuando a Piche, me imagino que todo el mundo lo conoce, es probablemente el primer mecánico que tuvo el Ayuntamiento de Puerto Plata en su taller. ¡Qué maestro! Ahí se formó un hermano mío que también estuvo con el maestro Bozo de los Santos y luego culminó con Doroteo. Entonces, cuando ese muchacho iba allí, no tenía ninguna teoría, pero en la práctica nadie le ganaba. Cuando había que arreglar una bicicleta, la arreglaban. Cuando había que arreglar un motor, lo arreglaban. Cuando había que fajarse con un camión, lo arreglaban. Pero cuando había que fajarse con un yate o un barco, también lo hacían. Y ese muchacho, el papá lo mandaba en la mañana al taller, pero en la tarde iba a la escuela o viceversa. ¿Se le está quitando que estudie? No. ¿Se le está dando la oportunidad de que aprenda un oficio para ser útil? Claro que sí. Igual pasaba con la electricidad, igual pasaba con la plomería, igual pasaba con todo. Mucha gente que usted ve aquí que tiene ferretería hoy, fueron gente que estuvieron en ferretería como muchachos dependientes. Entonces, yo no creo que sea tan malo que el muchacho en los tiempos de abajo, en este tiempo, por ejemplo, lo ponen a estudiar tecnología, lo ponen a estudiar una serie de cosas y eso está bien. Lo ponen a estudiar electrónica y eso está bien. Lo que pasa es que ¿qué tanto practican? ¿Y saben por qué? Porque el trabajo no solo es un medio de vida, el trabajo es un valor. Por eso la sociedad dominicana y el mundo está como está, porque un valor que se enseña en la casa, un valor que se practica desde el hogar, lo han quitado por ley y ahora le llaman abuso infantil en el trabajo. Yo realmente, perdónenme los que no están de acuerdo conmigo, pero en República Dominicana, todo el que tenga de 45, 40 años arriba, sabe de qué estoy hablando. En el campo el muchacho acompañaba a su papá, primero llevándole el desayuno, llevándole agua, ayudándole a recoger los escombros de deshiervar, pero luego también se integraba a deshiervar, pero luego aprendía a sembrar. Y cuando usted venía a ver, el muchacho no solo iba al conuco del papá, sino que se motivaba y ya tenía su pedazo también sembrado. O sea, son tantas cosas y son como tantas contradicciones que nos abarcan, que nos apresan, que yo digo, pienso que hay que repensar las sociedades. Pienso que hemos creído que todo es tecnología, que todo es ahora desde el hogar. Fíjese que cuando hablo de esto, yo digo, bueno, pero antes la gente salía a buscar trabajo. Antes la gente se formaba y adquiría algún tipo de experiencia en una empresa y luego, si quería, pues iba y ponía su propia empresa. Hoy todo el mundo está que lo que quiere es trabajar desde su casa. Y no solo trabajar desde su casa. Si usted se fija, aquí hay familias que no van al supermercado. Aquí hay familias que no van a las tiendas. Aquí hay familias que no van al mercado. Aquí hay familias que no van que ya no van a la farmacia. ¿Por qué?
porque todo lo quiero que me lo pongan aquí y ahora. Ahora están los famosos deliveries, que usted llama, mira, ve al supermercado y cómprame esto, así, así, así. El muchacho va y se lo lleva y le cobra. No estamos haciendo, señores, nos estamos haciendo ermitaños. ¿Por qué? Porque antes la gente se veía en la calle, se veía en la tienda, se veía en el supermercado, se veía en el mercado y se saludaba y se recordaba. Ahora sencillamente la gente hasta ha dejado de darle la mano a la gente le puede dar el puño así. Antes usted le daba un abrazo, la gente está ansiosa de que alguien le abrace, la gente está ansiosa de que alguien le tope, la gente está ansiosa de que le diga qué bien tú te ves o dónde tú estabas, que hacía tanto tiempo que no te veía. Tenemos que volver a ser una sociedad, tenemos que volver a ser seres humanos sociables, tenemos que volver a sentir que somos de carne y hueso, que no somos una cuestión del otro mundo, somos seres humanos. Entonces yo pienso, señores, que esto tenemos que volver a replantearlo. ¿Se va a devolver la sociedad porque yo diga? Claro que no. Ahora, ¿podemos ir mejorando? Yo pienso que sí. Porque si algo está aquí en el medio y yo puedo moverlo, ya estoy haciendo más espacio. Si hay un pedestal que no está bien puesto en un lugar y yo lo muevo, entonces yo estoy haciendo un espacio nuevo. Y pienso que la sociedad por ahí es que tiene que encaminarse. Y pienso que la sociedad para allá es que tiene que caminar. Porque realmente, señores, nos hemos deshumanizado. Deshumanizado. Hay gente que se encuentra raro ya cuando alguien le da un abrazo a alguien. Cuando alguien le da un abrazo a su hermano, a su hermana. Y entonces yo pienso que tenemos que replantearnos. Tenemos que ver sobre qué estamos parados y de qué estamos hechos. De manera que para mí, lo que no se puede llegar al abuso con el trabajo infantil, pero sí yo creo que debemos dejarnos de tantas cosas, debemos dejarnos de tanta teoría, y entonces el muchacho hay que enseñarle el valor del trabajo desde el hogar, y eso no se aprende con teoría. Y perdónenme los que tienen que liderar esas áreas, lo que se gana la vida desde esas áreas, pero esa es mi postura. Yo regularmente aprendí a trabajar trabajando. Yo aprendí a trabajar cuidándole la espalda a mi papá en los trabajos. Si mi papá deshiervaba en el campo, yo deshiervaba. Si mi papá cortó caña en el campo, yo corté caña. Si mi papá trabajó con carbón en el campo, yo trabajé con carbón. Y no se me quitó un pedazo. Y me hice bachiller en el plan Reforma. Y me hice contador en una universidad en la que trabajé por 30 y pico de años después. E hice maestría en una de las universidades más prestigiosas de República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el problema? He trabajado en empresas que han sido ejemplo de crecimiento y servicio en Puerto Plata. He hecho comunicación. He hecho tantas cosas, señores. Tengo una familia donde tengo una esposa ejemplar, donde tengo 3 hijos que son profesionales, los 3 son ejemplares. Igual que otras familias que se forjaron sobre el trabajo. Cuidemos a nuestros hijos, apoyemos a nuestros hijos, démosle calor a nuestros hijos, pero enseñémosle el valor del trabajo, que eso hace falta, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.